Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @pisolacultural y también puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Bienvenidos a Venezolanos en esta serie que estamos haciendo de una cronología histórica del siglo XIX y el siglo XX venezolano. Y en el programa anterior quedamos en el año 1815, el 3 de abril, precisamente, desembarca Pablo Morillo en Carúpano. La corona española escoge al entonces mariscal de campo Pablo Morillo y Morillo para encabezar la expedición. Era dueño de una hoja de vida pletórica de acontecimientos militares. Ingresó al Real Cuerpo de Marina a los 13 años y tenía 37 cuando lo designan capitán general de Venezuela y pacificador de las tierras de ultramar. Ese era el título que ostentaba. Sus desafíos incluyen Trafalgar, Bailén y la campaña al lado de Lord Wellington en Francia, la que derrotó a los ejércitos franceses. De modo que la escogencia es una altísima distinción para Morillo, futuro conde de Cartagena y marqués de la Puerta. El gabinete de Madrid le gira instrucciones precisas el 15 de noviembre de 1814, aprobadas por el rey. En ellas le señalan sus principales cometidos. Voy a leerles la instrucción. La tranquilidad de Caracas, la ocupación de Cartagena de Indias y el auxilio al jefe que mande en el nuevo reino de Granada son las atenciones principales o las primeras de que se ocupará la expedición. Conseguido esto, se enviará al Perú el excedente de tropas europeas que se pueda en todo el año 1815, y si aún hubiese sobrante, se remitirá al Reino de México. Claro, son unas instrucciones muy optimistas, ya veremos por qué, porque no hubo excedente alguno para México de tropas europeas. Por cierto, conviene recordar que nunca antes España había enviado un contingente de semejante magnitud. Los envíos de tropas fueron menores, muchos de ellos provenientes de islas del Caribe, de tal manera que es evidente que la mayoría de los soldados realistas fue americana, bien sea que fuesen indígenas, afrodescendientes o criollos, incluso con más contundencia después de esta expedición de Morillo, ya que no tuvo lugar otra de igual dimensión en lo sucesivo. Esta expedición parte de Cádiz el 17 de febrero de 1815. Consta de la nave capitana San Pedro Alcántara, un navío grande de 64 cañones. La expedición también supone 2 fragatas, una corbeta, una goleta, una barca, 12 obuseras y 52 buques de transporte que llevan a 12.254 soldados, entre ellos 1.547 oficiales y el resto marinos de guerra. En un principio se pensó en enviar esta enorme expedición al Río de la Plata, pero la coyuntura política de allá les hizo buscar otro derrotero y se escogió Costa Firme, que era como denominaban en los papeles oficiales a Venezuela. De esta novedad se enteraron los marineros cuando ya estaban en alta mar, y no hubo pocas decepciones e inconformidades que Morillo tuvo que manejar con destreza y carácter. Alrededor de la fecha de llegada se debaten varias versiones, así como el periplo que efectuó Morillo antes de arribar a Caracas. Nos parece la más razonable una combinación de los aportes de Llanes, Restrepo y Quintero Saravia, que son autores que han escrito sobre este tema.
Y además contamos con un documento incontestable, el parte enviado por Morales a Cajigal el 5 de abril. De modo que la expedición ha debido llegar el 3 de abril al Morro de Puerto Santo en Carúpano, lugar desde donde iba a zarpar el propio Morales con su modesta embarcación. Entonces este se entera de que Morillo viene en condición de capitán general, por lo que quedan sustituidos Cajigal y él, Morales, que venía desempeñándose de hecho. Los cambios que vienen tocan a todos por igual. De Carúpano pasa Morillo a Pampatar y allí llega el 7 de abril y el 11 está en la Asunción, perdonándole la vida a Juan Bautista Arizmendi, quien jura obedecerle y se le arrodilla para salvar su vida. Morillo dejó un contingente de hombres en Carúpano, igual hará en Margarita y Cumaná, a donde llega el 24 de abril. El 8 de mayo está en La Guaira y de inmediato sube a Caracas. Designa, sustituye, pone orden, deja contingentes de soldados y sigue hacia Puerto Cabello, de donde zarpa el 12 de julio rumbo a Santa Marta. Allí llega el 23, toma la ciudad y se dirige hacia su objetivo primordial, Cartagena, en manos de los patriotas. Le pone sitio a partir del 22 de agosto y hasta el 6 de diciembre, casi 4 meses. Allí resisten durante estos meses Castillo, a quien sustituye en el mando Bermúdez, secundado por Montilla, Lino de Pombo, los hermanos Gutiérrez de Piñeres, José Prudencio Padilla, Palacios, Pedro León Torres, Diego Ibarra, Sublet y Antonio José de Sucre, entre otros, hasta que abandonan la ciudad exhaustos y derrotados. La cifra se acerca a 6.000 muertos y los que sobrevivieron lo hicieron en la inopia, azotados por las pestes. De los 2.000 que lograron evacuar por vía marítima la ciudad fortificada, sobrevivieron 600 y algunos alcanzan a llegar a Haití, donde fueron acogidos por Alexandre Pétion. Morillo inicia la reconquista de Nueva Granada y sube hasta Bogotá, a donde entra el 27 de mayo e inicia juicios que conducen a la muerte a significativos patriotas. Se restablece el virreinato. Este periodo se conoce en Colombia como el régimen del terror por las despiadadas ejecuciones. Morillo sale de Bogotá el 15 de noviembre y entra a Caracas el 24 de enero de 1817, llamado por el recrudecimiento de las acciones bélicas de los patriotas. Va a permanecer ininterrumpidamente en Venezuela durante casi 4 años. Entonces, de aquellos 12.254 españoles que llegaron con él en la gran expedición, habrán sobrevivido cerca de 2.000 almas. Así lo expresa el propio Morillo en carta al secretario de Ultramar el 24 de abril de 1821. Pero cuidado, no se piense que las bajas son todas dadas en el campo de batalla. Recuérdese que las calenturas y las llagas, como las llama Morillo, fueron fatales para los europeos. Y sobre este particular, el trabajo de Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, es preciso para demostrar que la falta de anticuerpos de los europeos para las enfermedades americanas fue un factor letal para sus ejércitos, casi de tanta magnitud como el acero de las espadas o la pólvora. Hasta aquí este episodio de Pablo Morillo, que se inicia el 3 de abril de 1815. Veamos ahora la Carta de Jamaica, el 6 de septiembre de 1815, escrita por Simón Bolívar. Recordemos que desde mayo está Bolívar en Jamaica y allí escribe y le envía a su destinatario la célebre, voy a citar, contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, el 6 de septiembre de 1815.
Henry Cullen le envía a Bolívar una misiva el 29 de agosto a través de un conocido común apellidado Macomb, y el caraqueño responde el 6 privadamente. Se hizo pública la respuesta en inglés en 1818 en la Jamaican Quarterly and Literary Gazette, 3 años después. Segundo, la carta fue escrita en español, pero traducida al inglés por alguien que ignoramos quién fue. ¿Para qué? Para que pudiera ser comprendida por Cullen. El lector se preguntará, la audiencia se preguntará, ¿dónde está la carta en español? Hasta la fecha no se ha conseguido. De modo que las versiones de la Carta de Jamaica son traducciones de la publicada en inglés. Tercero, fue publicada en español por primera vez en 1833, en el tomo 12 de la colección de documentos relativos a la vida pública del Libertador, editada por Francisco Javier Llanes y Cristóbal Mendoza. ¿Quién la tradujo para esta publicación? Lo ignoramos. De hecho, en años recientes, traductores insatisfechos con esta versión la han vertido al español desde la versión inglesa jamaiquina. En la próxima parte del programa seguiremos con las explicaciones pertinentes y muy interesantes sobre la Carta de Jamaica. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Veníamos hablando de la Carta de Jamaica. Bueno, comenzó a divulgarse en español en 1833, cuando Bolívar descansaba en paz desde 3 años antes y la guerra en Venezuela había concluido en 1823 con la batalla naval del lago de Maracaibo y la expulsión de los realistas de Puerto Cabello, ese mismo año de 1823. Y es importante aclarar esto porque pareciera que la carta fue un manifiesto que sirvió de manual interpretativo a los patriotas y en verdad ni siquiera la conocieron durante el fragor de sus batallas, sino cuando en Venezuela gobernaba el general Páez, electo con base en la Constitución de 1830. Bolívar, después de referirle a Mr. Cullen su versión sobre el estado del Río de la Plata, Perú, Nueva Granada. Por cierto, Bolívar llamaba a Nueva Granada el corazón de la América. Venezuela, Nueva España, Puerto Rico y Cuba, se queja del poco apoyo europeo a las pretensiones de los patriotas americanos. Y luego entra en definiciones. Dice Bolívar: nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y mantenernos en él contra la invasión de los invasores,
Así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado. Y uno se pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, la respuesta es los criollos, sin la menor duda. El estamento que adelanta y concluye la independencia en función de sus legítimos intereses. Bolívar no está hablando en nombre de los indígenas, ni de los pardos, ni de los esclavos. Es la voz del estamento al que pertenece y al que juzga en el caso más extraordinario y complicado. Recordemos que esta carta es de 1815. De Bolívar haber tenido conciencia de que el texto estaba dirigido a todos, no exclusivamente a Culen, como ocurrió por vericuetos de la providencia, probablemente no habría tomado este camino confesional. Basta leer cualquiera de sus proclamas para advertir lo que digo. En otras palabras, esta sinceridad fue licenciada por el género epistolar y su confesionalidad es la que hace de la carta un texto de tanta importancia histórica, donde el libertador se presenta desnudo, sin los ropajes de la retórica. Por último, no podemos pasar por alto que en el momento de escoger el sistema político ideal, Bolívar alcanza a señalar cuáles no lo son, y dice el sistema federal y la monarquía mixta de aristocracia y democracia. La nación soñada por el libertador imitaría al gobierno inglés, pero sin rey, sino con un poder ejecutivo electivo cuando más vitalicio, un senado hereditario y un gobierno central. Como vemos, mutatis mutandis, eso será lo que establezca Bolívar en la Constitución de Bolivia en 1826. Y estamos en 1815 cuando está diciendo esto. En este sentido, los cambios en el pensamiento político de Bolívar serán muy pocos entre 1812 y el momento de su muerte, cuando continúa atribuyéndole al faccionalismo la causa de las desgracias de la República. Y habría que añadir de las suyas también, porque él fue víctima de eso. Hasta aquí la Carta de Jamaica. No huelga señalar que Bolívar escribía muy bien, con donosura y precisión. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vayamos al año 1816. Tenemos el 16 de febrero que José Antonio Páez vence en Mata de Miel. La resistencia llanera de José Antonio Páez y sus fieles seguidores siguió en pie, y en este año de 1816 se intensificará. Mientras el coronel Joaquín Ricaurte opta por regresar a Casanare, Páez decide quedarse en sus predios. El 16 de febrero, en Mata de la Miel, vence al coronel Francisco López, en un combate nocturno, por cierto. Al amanecer, la victoria patriótica era evidente. No solo fue sustancial la cantidad de pertrechos de los que Páez se adueñó, sino que se hizo de 3.000 caballos de los realistas, lo que le dio un nuevo aire a su ejército. Con la hazaña alcanzaba el grado de teniente coronel y daba un paso más en su autoritas sobre la tropa. Ya se empezaba a expandir el fragor de su leyenda. Y en 1816, el 14 de julio, fallece Miranda en el Arsenal de la Carraca, en Cádiz. Recordemos que el capitán del Zafir que llevaría a Miranda, el capitán Hines, instó al generalísimo a embarcarse y zarpar de inmediato de La Guaira, pero este no quiso y optó por salir al amanecer. Bueno, pues en la madrugada del 31 de julio de 1812, estando dormido, pues irrumpieron en su habitación quienes le hicieron prisionero: Bolívar, Chatillón, Montilla, Peña, entre otros. Y Miranda le pidió la linterna a su asistente, el entonces muy joven Carlos Sublet, y dicen que iluminó los rostros de sus captores
Y también le atribuyen una frase que no sabemos si realmente ocurrió, pero se ha convertido en una leyenda. Al parecer Miranda dijo: bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche. No lo sabemos, pero como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. Si no es cierto, parece probable. Bueno, y de las casas, que también estaba entre quienes entregaron a Miranda, siguiendo instrucciones de Monteverde, lo entrega a Cerveris, y este lo introduce en la celda del castillo de San Carlos, en La Guaira. En enero de 1813 es trasladado al castillo de San Felipe, en Puerto Cabello. En junio es enviado al castillo del Morro, en Puerto Rico. Y en diciembre es trasladado de Puerto Rico a el Arsenal de la Carraca, en Cádiz. Y allí va a fallecer el 14 de julio de 1816 a la 1:05 de la madrugada. Tenía 66 años. Y llegamos a 1817 en esta cronología histórica que venimos haciendo. El 28 de enero, Páez vence en Mucuritas. Esta derrota, padecida por Morillo, será muy significativa, porque es la primera que sufre su ejército desde que desembarcó en 1815. El 28 de enero se enfrentan dos fuerzas desiguales: la de Páez, con alrededor de 1,000 lanceros, y la de la Torre y de la Calzada, con cerca de 5,000 hombres. Páez recurre a una práctica que sorprende a los realistas. Le prende fuego a la sabana en la retaguardia, impidiendo que estos se den en retirada, y los acorrala y los lancea sin piedad, causándoles bajas significativas. Finalmente logran escapar los sobrevivientes, se reúnen con Morillo y entran todos a San Fernando de Apure a principios de febrero, después de aquella primera derrota. Y el 11 de abril de 1817, Manuel Carlos Piar vence en San Félix. La batalla de San Félix fue un punto de inflexión importante para los patriotas, ya que les dio la llave de una vasta región con comunicación fluvial hacia el mundo y la consolidación de un ejército de mayores proporciones. Piar, Anzoátegui y Torres se enfrentaron a De la Torre y Ceruti. De los 1,600 hombres del ejército patriota, 600 eran indígenas, con arcos, flechas y lanzas, mientras los realistas contaban con cerca de 2,000 soldados, en su mayoría profesionales. El desastre realista fue considerable: casi 700 muertos en el campo de batalla, alrededor de 500 prisioneros, entre ellos Ceruti, mientras De la Torre logra escapar hacia Angostura, con no más de 30 soldados. Piar sitia a Angostura a partir del 25 de abril de 1817, y Bolívar llega con su tropa el 2 de mayo a respaldarlo. Piar lo reconoce como jefe supremo a instancias de Bolívar y le entrega su ejército, bastante más grande que los 200 soldados que acompañaban a Bolívar. Bolívar hace cambios que no le gustaron a Piar. Designa a Bermúdez y Cedeño para que dirijan el sitio de la ciudad, y a Piar lo envía a Guayana la Vieja. El sitio concluye con el abandono de la Torre el 19 de julio, cuando entra Bolívar y toma la ciudad. En cambio, Piar ha pedido que le admitan separarse del ejército el 30 de junio. Es obvio que está resentido, y también lo es que no le faltan algunos motivos para ello. Se le permite separarse y Bolívar le da dos alternativas: se queda tranquilo en el país, se le da un pasaporte para que se vaya. Él escoge quedarse, pero no se queda tranquilo. Y el 8 de mayo vamos a tener
el Congreso de Cariaco, entre la batalla de San Félix y el sitio de Angostura, ocurre el Congreso de Cariaco. Un evento, por cierto, de mayor importancia que la atribuida por la hagiografía bolivariana. Vamos a ver los hechos. Está de vuelta en Venezuela después de 3 años de cárcel en Cádiz, liberado junto con Rocio, Isnardi, Ayala y Paz del Castillo, el presbítero chileno José Cortés de Madariaga, personaje central de los hechos del 19 de abril de 1810 en el famoso balcón. El canónigo le propone a Mariño regresar al esquema federal de la Constitución de 1811 y a este le parece bien, ya que era más proclive a cualquier forma constitucional que mejorara su situación, la de Mariño, en desmedro de la de Bolívar. Y se ha dicho hasta la saciedad que Bolívar detestaba el federalismo en aras del centralismo por el que abogó siempre. Deciden entonces organizar el Congreso de Cariaco. En la próxima parte del programa veremos los pormenores del Congreso ocurrido el 8 y 9 de mayo de 1817. Ya regresamos. Como les decía antes, se reúnen el 8 y el 9 de mayo de 1817 y nombran autoridades sobre la base de las instituciones de 5 años antes. Se forma un triunvirato integrado por Fernando Rodríguez del Toro, Francisco Javier Maíz y Simón Bolívar. Claro, sin consultarle, obviamente. A Bolívar no le preguntaron. Mariño es designado jefe supremo del ejército y Luis Brión de la Armada. En la asamblea estaban presentes Francisco Antonio Sea, Diego Bautista Urbaneja, Luis Brión, Manuel Izaba, Diego Vallenilla, Francisco Javier y Diego Alcalá, Manuel Maneiro, Francisco de Paula Navas y, por supuesto, José Cortés de Madariaga. Y Bolívar, en cuanto se enteró de la ocurrencia del Congreso y del proyecto federal, lo desechó rotundamente. ¿Con qué? Con su silencio. Como era de esperarse, y en lo sucesivo, ya apuntalado Bolívar en Guayana, dominando un vasto territorio, y con el apoyo de una mayoría que no siguió a Mariño en la aventura, el Congreso de Cariaco y sus decisiones fueron quedando en el olvido, en letra muerta. Hay una carta que le envía Bolívar el 6 de agosto de 1817 a Martín Tovar Ponte, su viejo amigo caraqueño, y le dice que por fin se cuenta con Guayana libre e independiente, y le relaciona lo que esto significa para el futuro de sus proyectos. Y en cuanto al Congreso de Cariaco, le dice Bolívar a Tovar Ponte: el canónigo restableció el gobierno que tú deseas y ha durado tanto como casabe en caldo caliente. Nadie lo ha atacado y él se ha disuelto por sí mismo. En Margarita lo desobedecieron, en Carúpano lo quisieron prender, a bordo lo quisieron poner en un cañón, se entiende, para llevar azotes. Aquí ha llegado y aún no se le ha visto la cara porque sus individuos se dispersaron, no de miedo, sino de vergüenza de que los muchachos los silbasen. Yo he usado la moderación de no haber escrito ni una sola palabra, ni haber dicho nada contra el tal gobierno federal, y sin embargo, no ha podido sostenerse contra todo el influjo de la opinión. Aquí no manda el que quiere, sino el que puede. Esto le dice Bolívar a Martín Tovar.
Bueno, como era de esperarse, ¿no? Bolívar desaprobaba con su silencio el proyecto federal de Cortés y Santiago Mariño, pero con ello no pasaba por alto lo que era un hecho, que su mando no era absoluto, no era unánime. Una vez más, Mariño se lo hacía saber. Ahora el presbítero Cortés de Madariaga también. Si en 1812 al federalismo lo atajó un contradictor tenaz, ahora él mismo seguía en su negación. Curiosamente, se ha dicho que el centralismo de Bolívar era netamente caraqueño, mientras el federalismo de los otros era provinciano. Pero, si bien puede haber algo de cierto en esto, vemos como Tovar, más caraqueño y mantuano imposible, se inclinaba por el federalismo. O sea que tampoco eran tan claros estos bandos opuestos entre centralistas y federalistas. Y llegamos al 16 de octubre, el fusilamiento de Piar. Bueno, Piar no participó en el Congreso de Cariaco, que Bolívar en su silencio ha podido considerar una insurrección. Sin embargo, Mariño no fue juzgado y pasado por las armas, como veremos que sí lo fue Piar. ¿Por qué? Todo indica que para Bolívar era imposible sancionar severamente a un grupo tan significativo de patriotas reunidos en Cariaco, mientras que acusar a Piar de insurrección y condenarlo suponía una sola persona y la posibilidad definitiva de hacerle saber a los patriotas dónde residía el mando supremo y de lo que era capaz de hacer para imponer su autoridad. Por su parte, recordemos que Piar le ha sido autorizada su salida del ejército a finales de junio y, según sus acusadores, se encuentra soliviantando a la gente con base en la lucha de clases entre los pardos y los blancos criollos. Eso dicen sus acusadores. Recordemos también que la hazaña de San Félix, que abrió el paso de Guayana, es de Piar, y que el propio Piar se vio compelido a entregarle su ejército de casi 3.000 hombres a Bolívar. Bueno, Piar fue hecho preso y llevado a Angostura el 3 de octubre, se le abre un juicio. El fiscal acusador es Sublet, quien por cierto era su pariente, eran primos, Sublet y Piar, y el defensor Fernando Galindo. Lo juzga un consejo de guerra presidido por Brión e integrado por Torres, Anzoátegui, José Ucrós, José María Carreño, Judas Tadeo Piñango y Francisco Conde. Se le halló culpable de los cargos y se le fusiló contra la pared de la iglesia de Angostura el 16 de octubre de 1817. Bolívar consideraba el más temible rival a Piar, de lo contrario no se entiende la manera como lo condena en una proclama del 17 de octubre de 1817, al día siguiente del fusilamiento. Escribe Bolívar: ayer ha sido un día de dolor para mi corazón. El general Piar fue ejecutado por sus crímenes de lesa patria, conspiración y deserción. Un tribunal justo y legal ha pronunciado la sentencia contra aquel desgraciado ciudadano que, embriagado con los valores de la fortuna y por saciar su ambición, pretendió sepultar la patria entre sus ruinas. El general Piar, a la verdad, había hecho servicios importantes a la República, y aunque el curso de su conducta había sido siempre la de un faccioso, sus servicios fueron pródigamente recompensados por el gobierno de Venezuela. Pero este general, que solo aspiraba al mando supremo, formó el designio más atroz que puede concebir un alma perversa. No solo la guerra civil, sino la anarquía y el sacrificio más inhumano de sus propios compañeros y hermanos se había propuesto Piar. El cielo ha permitido que un hombre que ofendía a la divinidad y al linaje humano
no profanase más tiempo la tierra, que no debía sufrirlo un momento después de su nefando crimen. Esto escribe Bolívar. Bueno, es difícil imaginar una condena moral peor que esta, ¿no? Hay varios vocablos claves: embriagado por los valores de la fortuna y por saciar su ambición. El curso de su conducta había sido siempre la de un faccioso, etc., ¿no? De modo que lo peor para Bolívar era la conducta de Piar. Pero como bien afirma Clement Thibaut en su libro sobre Nueva Granada y Venezuela, este doctor francés que se ha dedicado a estudiar buena parte de este periodo de la Guerra de la Independencia, según Thibaut, cualquier otro también hubiera podido ser acusado como fue acusado Piar. Cada lector juzgará por su cuenta. Lo cierto es que la preeminencia que adquiere Bolívar después de este fusilamiento es indudable. Él mismo se lo dice a Luis Perú de la Croix 11 años después, en el famoso Diario de Bucaramanga, en 1828. Dice Bolívar: la ejecución del general Piar bastó para destruir la sedición. Fue un golpe de Estado que desconcertó y aterró a todos los rebeldes. Desopinó a Mariño y su Congreso de Cariaco. Puso a todos bajo mi obediencia. Aseguró mi autoridad. Evitó la guerra civil y la esclavitud del país. Me permitió pensar y efectuar la expedición de la Nueva Granada y crear después la República de Colombia. Nunca ha habido una muerte más útil, más política y, por otra parte, más merecida. Esto le dice Bolívar a Luis Perú de la Croix en el Diario de Bucaramanga. Bien, y en este año de 1817 también se publica en Filadelfia una obra extraordinaria de Juan Germán Rocio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Recordemos que de la península ibérica salió Rocio con rumbo a Jamaica cuando fue liberado en España, donde estaba preso, y luego se estableció en Filadelfia en enero de 1817. Allí publicó El triunfo de la libertad sobre el despotismo, y es sin la menor duda la pieza más importante que Rocio escribió. Afirma Luis Ugalde, el sacerdote jesuita, en su libro El pensamiento teológico político de Juan Germán Rocio, que esta obra fue escrita en las cárceles españolas y que al poco tiempo de estar en Filadelfia el autor la entregó a la imprenta en 1817. Y entonces desconocía el extraño destino de esta obra, editada 6 veces fuera de Venezuela e ignorada en Venezuela hasta 1953. Pero eso lo vamos a ver en la última parte del programa, donde veremos los intríngulis de esta obra fundamental, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
El triunfo de la libertad sobre el despotismo es el más arduo y completo esfuerzo de un católico de la época por hallar razones bíblicas para la libertad, en contra de las razones bíblicas que el monarca esgrimía a su favor. Eso se conocía como el derecho divino de los reyes. De modo que es sobrecogedor el esfuerzo de Roscio. Repasa con lupa la Biblia buscando desmontar el andamiaje opresor que se fundamentaba en textos sagrados y busca construir otro que, basado en los mismos textos, trabaje a favor de la libertad. Y dice lo siguiente: a las páginas del reino espiritual de Jesucristo iban los enemigos de la libertad en busca de textos que sirviesen de dogma al gobierno temporal de las gentes contra la sana intención de su autor. Bueno, y que Roscio cree hallar en el Antiguo y el Nuevo Testamento toda una organización social sustentada en la igualdad y la libertad, muy distinta a la que la monarquía venía estableciendo. De modo que puede afirmarse que adelanta una lectura filosófica y política de la Biblia, desde postulados distintos a los de la monarquía. El propio autor lo señala en el prólogo de su obra. Dice esto: por fruto de mis tareas saqué argumentos contra la tiranía y por la libertad nuevas pruebas del carácter sublime y divino de una religión que hace las delicias del hombre libre y el tormento de sus opresores. Bien, y el trasfondo filosófico en el que se apoya el autor es el liberalismo. De ello dan fe las diversas alusiones al contrato social de Juan Jacobo Rousseau, así como a ciertos principios cartesianos, pero no abandonaba su formación católica. En tal sentido, no puede afirmarse que Roscio fuese un liberal ortodoxo, ya que su condición de feligrés no lo abandonó nunca. De modo que uno de los primeros intentos hispanoamericanos, si no el primero, por avenir postulados liberales y católicos ha debido ser este de Roscio. Más que una refutación liberal de postulados de teología monárquica, nuestro autor se esmeró en dibujar una teología emancipadora, sustentada en los mismos libros sagrados en que se fundamentaba la contraria. Y que el sustento filosófico de Roscio fuese el liberalismo no puede sorprendernos. Para nadie es un secreto que fueron estas ideas las que condujeron a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, primero, a la Revolución Francesa, después, y finalmente a la independencia de las provincias de España en América. Este cuerpo de ideas, naturalmente, se enfrentó al poder constituido del señor feudal y del monarca por igual, y abogaba por la creación de repúblicas libres, gobernadas bajo el imperio de leyes, fundadas en los principios de la libertad y los derechos del hombre, todos ellos consustanciales al individualismo, que no hay manera de disociar de las ideas liberales. Bueno, y hasta aquí Roscio, y llegamos a 1818, cuando Páez y Bolívar se ven por primera vez en sus vidas en Cañafístola, el 30 de enero. Bueno, fusilado Piar en Angostura y Bolívar cavilando acerca de las posibilidades de invadir Nueva Granada, como insistentemente le sugería por cartas Francisco de Paula Santander, se pone en marcha hacia los llanos. Llega al hato Cañafístola y de ello se entera José Antonio Páez, quien se moviliza desde San Juan de Payara a su encuentro. Nunca antes se habían visto. El general Páez, en su autobiografía, escrita y publicada en Nueva York en 1869, da cuenta de este encuentro y de la impresión que le causó Bolívar. Y dice lo siguiente: este es uno de los mejores retratos físicos y psicológicos
que se ha hecho del Libertador, y lo hizo José Antonio Páez. Dice: apenas me vio a lo lejos, montó inmediatamente a caballo para salir a recibirme, y al encontrarnos echamos pie a tierra, y con muestras del mayor contento nos dimos un estrecho abrazo. Sus dos principales distintivos consistían en la excesiva movilidad del cuerpo y el brillo de los ojos, que eran negros, vivos, penetrantes e inquietos. Tenía el pelo negro y algo crespo, los pies y las manos tan pequeños como los de una mujer, la voz aguda y penetrante. Formaba contraste, repito, la apariencia exterior de Bolívar, débil de complexión y acostumbrado desde sus primeros años a los regalos del hogar doméstico, con la de aquellos habitantes de los llanos, robustos atletas que no habían conocido jamás otro linaje de vida que la lucha continua con los elementos y las fieras. Puede decirse que allí se vieron entonces reunidos los dos indispensables elementos para hacer la guerra: la fuerza intelectual que dirige y organiza los planes y la material que los lleva a cumplido efecto. Esto dice José Antonio Páez. Páez reconoce, por supuesto, la jefatura de Bolívar y le pone a disposición su ejército, que, junto con el que sigue al Libertador, alcanza a ser de 4.500 hombres. Será la primera vez que Páez batalle bajo las órdenes del caraqueño. Y llegamos a 1819. El 15 de febrero, el Congreso de Angostura se constituye allá a orillas del Orinoco, en su punto más estrecho, el Congreso de la República de Venezuela. Allí Bolívar pronuncia el discurso inaugural y presenta su proyecto de constitución. Y entonces afirma Bolívar: la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente. Hasta aquí la cita de Simón Bolívar. Y la Constitución de 1819 es de impronta bolivariana y en consecuencia es centralista. Bolívar se expresó muy claramente en contra del federalismo de la Constitución de 1811, la que redactó Juan Germán Rocio. El Congreso de Angostura no fue exclusivamente electo con objetivos constituyentes, ya que tomó decisiones previas, pero sí se abocó a la redacción del texto constitucional, lo que nos conduce a afirmar que su naturaleza no fue constituyente en el sentido expreso. Estuvo compuesto ese Congreso por 26 de los 30 diputados electos y se extendió desde el 15 de febrero de 1819 hasta el 20 de enero de 1820. Por la provincia de Caracas asistieron Juan Germán Rocio, Luis Tomás Peraza, José España, Onofre Vasalo y Francisco Antonio Sea. Por Barcelona, Francisco Vicente Parejo, Eduardo Hurtado, Diego Bautista Urbaneja, Ramón García Cádiz y Diego Antonio Alcalá. Por Cumaná, Santiago Mariño, Tomás Montilla, Juan Martínez y Diego Vallenilla. Por Barinas, Ramón Ignacio Méndez, Miguel Guerrero, Rafael Urdaneta y Antonio María Briceño. Por Guayana, Eusebio Afanador, Juan Vicente Cardoso, Fernando Peñalver y Pedro León Torres. Por Margarita, Gaspar Marcano, Manuel Palacio Fajardo, Domingo Alzuru y José de Jesús Guevara. Posteriormente se incorporaron los diputados por Casanare,
José Ignacio Muñoz, José María Vergara y Vicente Uribe. Manuel Cedeño se incorporó luego como diputado por la provincia de Guayana. La directiva del cuerpo quedó constituida de la siguiente manera: presidente Francisco Antonio Sea, secretario Diego Bautista Urbaneja. El sistema electoral escogido fue el censitario, sobre la base de la condición de ciudadano activo. En tal sentido, votaban los varones mayores de 21 años que supiesen leer y escribir y que fuesen propietarios. El periodo presidencial se estableció en 4 años, sin reelección inmediata, pero sí con un periodo de por medio. La organización político-territorial comprendió 10 provincias: Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida y Trujillo. Como vemos, Bolívar logra una legitimidad jurídica e institucional notable con el Congreso, señalando el camino republicano que se propone, por más que la mayor parte del territorio esté en manos realistas. Y hasta aquí el programa de hoy. En nuestro próximo programa seguiremos en el año 1819 y comenzaremos con la victoria de José Antonio Páez en las Queseras del Medio, el 2 de abril. Hasta nuestro próximo encuentro.